Amén. Bueno, damos la bienvenida a aquellos que están presentes en la clase y también a aquellos que la verán después. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, primeramente, gracias. Gracias por tu infinita misericordia, por tu gran amor. Gracias por tu Amén. salvación, Señor. Gracias por tu preciosa sangre derramada en la cruz del Calvario, Señor. Amén. Gracias porque nos limpia, Señor, de todo pecado continuamente, Así es. Señor. Gracias. Gracias por la presencia de tu Santo Espíritu, Señor, Sí, obrando en Señor. nuestras vidas, obrando en medio de estos tiempos, Señor, que vivimos. Señor, gracias. Gracias porque tú dejaste al Consolador, Señor, para que nos guíe a la verdad y al conocimiento de Cristo. En esta Amén. mañana, Señor, pedimos el consuelo sobre la Sí, familia, Señor. Señor, de nuestra hermana Ruth, sobre sus hijos, sobre su hermana, Amén. Señor. Trae la Amén. paz, Señor, que solo tú puedes dar. El Sí, consuelo, Señor. Señor, sabiendo que tenemos esperanza en ti, Señor, que un día le veremos, Amén. Señor. Amén. Gracias. Gracias, Señor, por el tiempo que le conocimos, Señor, por el tiempo que compartimos, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por tu sierva. Amén. Señor, en este tiempo pedimos, Señor, que tú dirijas, Señor, a mi hermano Rodrigo, unge sus Amén. labios, su corazón, su mente, Señor. Habla a través de la presencia de tu Santo Espíritu en su vida, Señor, a cada uno de nosotros. Habla, Gracias, Señor, Señor. la palabra que tú tienes para reconfortar nuestros corazones, para Amén. guiarnos, Señor, para aprender un día más de ti, Señor. Y Sí, siempre, porque Señor. tu Amén. palabra es viva y es eficaz, Señor. Nunca terminaremos de aprender y de conocer más de ti, de este Dios Amén. todopoderoso, de este Dios perdonador, de este Dios que sana, Así que es. salva, que limpia, que liberta. Señor, gracias. Gracias, Amén. Jesús. Gracias por tu gran amor. Gracias, Padre, porque por Él, Señor, por tu gran amor, tú diste a tu Hijo por nosotros en un sacrificio vivo y perfecto. Señor, Amén. gracias por este tiempo, Señor. Prepara nuestros Sí, Señor. corazones, prepara los corazones de aquellos que escucharán tu mensaje después, Señor, por aquellos que estamos aquí en esta mañana. Obra en cada hogar, en cada familia. Señor, tú conoces Gracias. las necesidades, tú conoces las enfermedades, tú conoces cada Amén. hogar, Señor, la realidad de cada hogar. En tu presencia lo ponemos y pedimos que Sí, tú seas Señor. obrando. Queremos depender cada día más de ti, descansar en ti, Señor, Amén. Amén. porque tú eres nuestro pastor, tú eres, Señor, el bálsamo, tu palabra, a nuestros huesos. Señor, gracias. Háblanos, Señor. Queremos escuchar tu voz en esta mañana. Bendice Señor. a mi hermano, obra en su hogar, en su familia, en el nombre y por Amén. los méritos de Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias al Señor nuevamente, ¿verdad? Porque Él permite que estemos acá. Y es por su misericordia. El Señor siempre es misericordioso. Siempre, Amén. hermanos, siempre, siempre. Y recordando, ¿verdad? Y orando también por nuestros hermanos que han quedado después de la partida de la hermana Ruth. Acostumbramos a decir a veces cuando el Señor sana a alguien, el Señor tuvo misericordia. Y yo entre mí pienso, la verdad que el Señor siempre tiene misericordia, pues, hermano. No Amén. es porque el Señor haga algo que nosotros a lo mejor queremos, es porque el Señor siempre es misericordioso. Y todo lo que nos pasa en nuestras vidas es porque el Señor es misericordioso. Ya tengamos siempre eso en cuenta, porque suena raro cuando dicen, ahora que murió también este famoso Maradona, ya, Eh, y algunos han dicho, bueno, sí, ojalá que el Dios haya tenido misericordia de él y en los últimos tiempos él se haya arrepentido. Y yo entre mí digo, si el Señor, la misericordia la ha tenido siempre, si el primer momento que envió a su Hijo Jesucristo, ahí está mostrando la misericordia que Él tiene por nosotros. Pero está en nosotros el querer acercarnos a Él. Y vamos a ver también en esta clase un poquito de eso, del tema del arrepentimiento, que es lo que predicaba el bautismo este que hacía Juan el Bautista, era de arrepentimiento. Entonces, tengamos siempre eso en mente, hermano. El Señor siempre es misericordioso con nosotros. Siempre, siempre. No es por algo que nosotros creamos o por algo específico que nos pase que decimos, ah, el Señor tuvo misericordia. El Señor siempre ha tenido misericordia. Hay una frase que amén. ocupamos y yo todavía la ocupo, pero siempre me llevo pensando, el Señor es misericordioso toda la vida. Y también cuando decimos, hasta aquí el Señor me ha guardado, no sé si yo creo que varios la usamos. Y yo digo, ¿cuándo el Señor va a dejar de guardarnos? Nunca, pues nunca. No, porque cuando decimos eso suena como que hasta aquí el Señor me ha guardado, pero puede ser que más adelante no me guarde, pero no es así, ¿no es cierto? Siempre el Señor nos guarda, siempre nos va a guardar y va a llegar un momento en que el Señor va a decir, ya hijos míos, vengan y me los llevo a mi presencia, ya sea en el rapto o ya sea cuando partamos de este mundo. Entonces el Amén. Señor siempre nos guarda, siempre nos va a cuidar, porque somos sus hijos, somos su tesoro preciado.
Ya vamos a seguir estudiando un poquito este Evangelio sinóptico. Vamos a hablar de los comienzos del ministerio de Jesús. Y vamos a tener en mente también, recuerdan las primeras clases que fueron un poquito medias lateras, medias largas, por el tema de que estamos viendo el tema político, el trasfondo social de la época. Y eso nos va a ayudar a entender un poquito más cuando el Señor empezó su ministerio, en qué lugar se encontraba, cómo eran los religiosos de esa época y por qué lo trataban como al Señor lo miraban y que los fariseos, ustedes saben que, no, que los sacerdotes tampoco no querían nada con el Señor Jesucristo. Y ahí vamos a entender un poquito más todo ese trasfondo social, político que estuvimos viendo en las primeras clases. Para comenzar vamos a leer Lucas, ¿ya? Vamos a leer todo un poquito del capítulo 3. Vamos a leerlo completo y después, como van a salir varias citas de este capítulo 3, ahí vamos a ir un poquito más. Ya, hermana Nancy, los primeros 4 y ahí vamos en orden. Amén. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. En el año 15 del imperio de Tiberio, César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Tracontine y Lisanias, tetrarca de Abilinia. Y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezar sus sendas. Amén. Mi hermana Karen, del 5 al 8. Amén. Del 5 al 8. Todo valle se rellenará, y se bajará todo monte y collado, y los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Amén. Presenta su micrófono, hermana Jimena. Ahí, ahora sí, perdón. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y él respondió y les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Hermano Julio, 13 al 16. Del 13 al 16. Sí, por favor. Amén. Y les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados, diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo está en expectativa, preguntándose todo en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. ¿El 16 también? Sí, también. Respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua,
pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces Herodes, el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió, además esta, encerró a Juan en la cárcel. Amén. Sabemos que Lucas ordenó todos los hechos en orden cronológico. Y hay algunos cuando leen este versículo 20 que dice que encerró a Juan en la cárcel y después habla del bautismo de Jesús. Dice, pero ¿cómo? Aquí hay un error. No está cronológico Lucas porque habla de que se encerró a Juan en la cárcel y cómo después aparece Juan bautizando a Jesús. No, lo que pasa es que aquí Lucas está hablando de Herodes, ¿ya? De que era un hombre malo, de las cosas que hacía, ¿verdad? Y después dice, y añadió, dijo, y además este hombre que hizo después, tomó a Juan y lo llevó preso, ¿ya? Pero estamos hablando de que Lucas estaba, como ya tenía la historia, está hablando del futuro, de lo que había pasado con Juan el Bautista, no que en ese momento lo tomó preso. Ya claro eso porque algunos tienen esa duda, ¿ya? Dicen, bueno, no era cronológico Lucas, ¿por qué está Juan aquí? No, es por eso, porque Lucas, ¿verdad?, habló del futuro, hablando de lo que había hecho Herodes. Amén. El trasfondo histórico de los comienzos del ministerio de Jesús y también de parte de Juan el Bautista, ya esta nación judía prestó muy poca atención a los anuncios proféticos. Ya sabemos que tuvieron los magos, ya los pastores, también estaban los ángeles anunciando el nacimiento de Jesús. Y sabemos que los judíos tomaron muy poca atención. Recuérdense que cuando los magos iban de camino a ver a Jesús, ya pasaron ahí y el rey en ese momento les preguntó a los magos dónde iban. Y ellos le dijeron, vamos a adorar al rey de los judíos. Y les preguntó, ¿y dónde va a ser esto? ¿Dónde? Y ellos sabían, dice que él llamó a los sacerdotes para preguntarles, y a los principales los llamó para preguntarles dónde iban a ser el Señor. Y ellos le dijeron, eso está, se lo voy a leer, eso está en Mateo 2, del 2 al 6, que no se lo diga a nadie, pero se lo voy a leer yo. Dice, cuando Jesús nació en Belén, en Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Imagínense, ya toda Jerusalén se había dado cuenta, porque recuerden que ya lo conversamos un tiempo atrás, la comitiva era grande. No eran solamente 3 magos los que llegaron, como se ven en las fotos, sino que ellos viajaban en comitivas grandes. Entonces dice que se turbó también cuando oyó esto Herodes y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los príncipes y sacerdotes y los escribas del pueblo, imagínense la reunión que tuvo el rey Herodes. Les preguntó Herodes dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, lo tenían súper claro por las profecías, súper claro. Imagínense, ellos, los sacerdotes, los principales y los escribas del pueblo, tenían súper clara la historia y la profecía de dónde iban a ser el Salvador. Le dijeron con toda seguridad. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Imagínense, lo tuvieron claro, sabían que iban a hacer y que estaban haciendo, pero no prestaron ninguna atención al nacimiento de Jesús. En el año 6 después de Cristo, Judea se convirtió en una provincia romana, ¿verdad? Ya eso lo vimos en unas clases atrás, ¿verdad? Fue tomado por Roma, Roma ya mandaba, cobraba impuestos, ¿ya? Y lamentablemente esa tierra prometida que el Señor había dado a su pueblo, que había prometido a Abraham, había quedado en manos de los gentiles. Entonces en ese tiempo ya ellos, en ese año 6 después de Cristo, cuando se convirtió esta provincia, ya se convirtió en una provincia romana, Judea, ellos empezaron ¿cómo se llama?, a buscar al Señor en el sentido de que viniera el Salvador prometido. Pero antes de eso, cuando nació Jesús, no tomaron ni una atención a eso. Ya entonces ahí podemos ver que los judíos piadosos se aferraron. Ya cuando ocurrió esto, que Judea se convirtió en provincia romana, se aferraron con más fuerza a la esperanza mesiánica.
de que llegara el Mesías. Veamos un poco la cronología de estos eventos, ¿ya? Recuerden que Lucas nos presenta el Evangelio, ¿ya? Un Evangelio general de la historia, ¿ya? Y él obviamente que quiso ordenar, como lo dice al principio del Evangelio de Lucas, perdón, quiso ordenar todas las cosas de manera cronológica. Entonces nos puede dar una fecha aproximada de cuándo comenzó el ministerio de Juan el Bautista y el inicio del ministerio de Jesús. ¿Ya? Siempre digo aproximada porque estas son fechas, no son exactas así al milímetro como tenemos las fechas hoy en día ni la hora, ¿ya? Pero sí son bastante aproximadas. ¿Ya? Podemos ver ahí, y lo que leí nuestra hermana Nancy, ya que era Tiberio César, ya que este sucedió a Augusto el 19 de agosto del año 2014, ya está un poquito de historia. Y ahí empezamos a leer en Lucas 3.1, que ya lo leyó la hermana, que en el 15º año del reinado de Tiberio, ya que vendría a ser ¿qué año? El año 28. Ya, entonces el año 28 después de Cristo, Juan el Bautista comenzó su ministerio. Ya, y sabemos que Juan el Bautista con Jesús se llevaban por ¿cuántos meses de diferencia? ¿Quién se acuerda? Perfecto, hermana Nancy, 6 meses. ¿Recuerdan cuando fue María a visitar a Elizabeth? Ya tenía 6 meses de embarazo. Entonces se llevaban por 3 meses Jesús y Juan el Bautista. Ya, eso también lo vemos, y eso está en Lucas 3.1, cuando empezó el ministerio ¿cómo se llama? De Juan el Bautista. Sigamos. ¿Cuánto tiempo duró el ministerio de Jesús? Ahí también podemos sacar algunas cuentas, ¿ya? de cuándo comenzó el ministerio de Jesús. El Evangelio, ¿verdad?, menciona 3 celebraciones, y ahí podemos determinar y podemos concluir que el ministerio de Jesús duró 3 años. ¿Ya? Algunos dicen que son 3 años y medio, pero ahí está la cantidad por las Pascuas que el Señor celebró. Vamos a leer Juan 2.13. Mi hermana Nancy, el 13 y el 23, por favor. Active su micrófono. Amén. Amén. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Amén. Esa es la primera Pascua que vemos que aparece en el Evangelio de Juan, que el Señor está celebrando. 6.4, hermana Karen, de Juan. Amén. 6.4. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Amén. Ahí hay otra fiesta donde se menciona el Señor que estaba cerca, la otra fiesta de los judíos. Recuerden que la Pascua se celebraba una vez al año. ¿Ya? Una vez al año se celebraba la Pascua, recuerden, en el mes de Nisan. ¿Ya? Lo mismo que celebramos nosotros cuando hacemos entre marzo, abril, dependiendo la fecha que tope, hacemos la celebración, ¿verdad?, de la muerte de Jesucristo, la crucifixión. 11.55, hermana Jimena. Y estaba cerca de la Pascua de los judíos, y muchos subieron a aquella región de Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Amén. Ahí está la tercera fiesta de Pascua que vemos que Jesús estaba participando. Entonces por eso se dice que su ministerio duró al menos 3 años. Ya podría haber sido un poquito más. Pero más de 3 años, 3 años y medio no. Vamos a ver algunos personajes que estaban... Se me pasó la página aquí. Algunos personajes de la época. Y algunos personajes históricos que se relata en Lucas 3, 1, 2. Y la verdad las cosas que le dejé ese mapa para que fuera un poquito... No sé si lo ven bien. Para que fuera un poquito más claro, ¿verdad?, quién era el emperador romano en ese tiempo. Octavio Augusto. ¿Ya? El rey judío vasallo era Herodes el Grande. ¿Y por qué digo el rey judío vasallo? Porque el emperador había puesto como rey de los judíos a este Herodes. ¿Ya? Recuerden que el rey en un principio de cuando se formó la nación de Israel lo ponía Jehová. Hablando a través de los profetas, él elegía quién era el rey de los judíos. Pero ya en este tiempo, como estaban subyugados, ¿verdad?, bajo el imperio romano, el emperador romano les puso un rey a los judíos. Y este era Herodes el Grande. Y a su vez él tenía gobernadores en diferentes ciudades, en diferentes territorios. Ya el gobernador de Samaria y Judea era Arquelao,
Gobernador de Galilea y Perea era Herodes Antipas. Gobernador de Iturea y Traconitide era Filipo. ¿Ya? Y el procurador romano era Poncio Pilato. Por eso cuando a Jesús lo toman detenido, ¿va? Lo vemos que está pasando de lugar en lugar. ¿Ya? Ahí después lo vamos a ver, pero este mapa nos va a ayudar. Y ahí quedó pintadito en diferentes colores cuál era el lugar, ¿ya? Donde ellos estaban, que estaban gobernando. ¿Ya? Ahí están bien claritos los colores en el mapa, si usted después lo quiere ver con más detenimiento. Entonces, estos eran los personajes históricos que estaban gobernando en ese momento, ya cuando el Señor y cuando Juan el Bautista comienza su ministerio. ¿Quién era el sumo sacerdote en ese momento? Juan 18:3, hermano Julio, por favor. Bien. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote de aquel año. Amén. Ahí estamos viendo los dos. ¿Por qué habían dos sumos sacerdotes? Porque se suponía que tenía que haber uno solo. Tenía que haber uno solo. Ya, pero Caifás dice que después, por un tema político, ya él se casó con la hija de Anás y también fue puesto como sumo sacerdote. Pero Anás llevaba muchos años y era bien respetado. Y por eso él se mantenía ahí, como también se le menciona como un sumo sacerdote en esa época. ¿Ya? ¿Y por qué los menciona Lucas? ¿Ya? ¿Por qué menciona específicamente a estos dos personajes? ¿Ya? Porque nos podemos dar cuenta, como les decía, que estos ya pasaron a ser cargos políticos. Ya eran hombres corruptos que tenían relación directa con el gobernador, ¿ya? Y por eso los menciona Lucas, ¿ya? Para que nos demos cuenta de qué tipo de sacerdotes tenía el pueblo en ese tiempo, ya que ya había pasado todos los tiempos de los verdaderos sacerdotes que el Señor había puesto sobre su pueblo. Y estos que vienen actualmente eran corruptos. Y por eso se enojaron tanto con Jesús. ¿Ya? ¿Se acuerdan cuando el Señor entró al templo y botó todas las mesas y todo el negocio que estaban haciendo en el templo? Y les dijo a ustedes que han convertido la casa de mi padre en una cueva de ladrones. Y era porque ahí se vendían los animales también que eran usados para el sacrificio. Ya recuerden que podía ser, por eso habían los palominos, ya los corderos, y todos estos animales que se llevaban al sacrificio, el sumo sacerdote tenía que examinarlo. Ya la gente antes de llevar su sacrificio tenía que pasar por el sumo sacerdote lo tomaba y lo empezaba a examinar, que no tuviera ninguna mancha, que no tuviera ni una pintita negra, nada, el animal tenía que estar perfecto. Y si no, ellos tenían que ir a buscar otro animalito. Y como la gente a veces venía de lejos, traía su corderito para el sacrificio, ellos lo rechazaban y ellos mismos vendían. Ellos tenían el negocio de vender estos animalitos y además de cambiar la moneda. Si usted iba a comprar dentro del templo donde vendían esto para el sacrificio, tenía que llevar la moneda del templo y tenía que hacer el cambio. Si usted llevaba una moneda romana, tenía que cambiarla. Y ellos mismos hacían el cambio y ganaban dinero. Entonces tenían un tremendo negociado. Y por eso el Señor Jesús se enojaba tanto con ellos. Porque la gente venía de todo corazón a hacer su sacrificio y se encontraba con este tipo de cosas. Ya que por cualquier tonterita los tomaban y rechazaban el animalito que traía la gente y les obligaban primero a hacer el cambio a la moneda y después le vendían lo que ellos mismos tenían para la venta. Y obviamente que esos animales, según ellos, estaban perfectos y podían ser sacrificados. Entonces ahí entendemos por qué el Señor Jesús se enojó tanto y botó, dice, las mesas y lo hizo 2 veces, no lo hizo la primera vez. Lo hizo cuando comenzó su ministerio y ya al final también lo volvió a hacer. Entonces ahí nos damos cuenta de los sumos sacerdotes que estaban en ese tiempo. Vamos a ver un poquito la predicación de Juan el Bautista. ¿Quién era este Juan el Bautista? Ya esto lo vimos. Era el hijo del sacerdote Zacarías, era el hijo, claro, del sacerdote Zacarías y de Elizabeth, su esposa. ¿Se acuerdan cuando estuvimos estudiando ahí la vida de Zacarías? Cuando llegó el ángel, después Zacarías, no sabemos que quedó mudo por no creer. Y pensamos también que quedó sordo porque después no podía ni siquiera escuchar lo que le preguntaban. ¿Ya? Entonces era el hijo del sumo sacerdote. Dice que predicaba con autoridad. ¿Ya? Y él hablaba al corazón de la gente. Quizás eran palabras un poco duras, pero eran palabras sinceras, ¿ya? Hablándole al corazón de la gente. Vamos a leer Marcos 1 al 4. No sé si mi hermana Nancy lo puede leer porque no veo a mi hermana Andrea. Lo tengo. Ah, Lo ya, tengo. léalo usted.
bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Amén. Eso es lo que predicaba Juan el Bautista, el bautismo para arrepentimiento. Recordemos, para arrepentimiento. La gente se arrepentía y Juan el Bautista lo bautizaba. ¿Ya? Hay una descripción ahí que estaba el vestido de pelo de camello, ya que ceñía su manto con un cinturón de cuero. Y ahí esta era una ropa característica de los profetas, ¿ya? De los profetas también. Vamos a leer en Segunda de Reyes 1:8 y después Zacarías 13:4. Amén. Y ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo, ¿es Elías Tisbita? Amén. Amén. Zacarías 13:4. Amén. Y sucederá en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizaren, y nunca más vestirán el manto velloso para mentir. Amén. Ahí está, hablando de la vestimenta, de cómo ellos se vestían de una forma característica, ya, hablando de los profetas del Señor. Entonces esta misma vestimenta la usaba Juan el Bautista, ¿ya? Vestido de pelo de camello, ya tenía un manto con un cinturón de cuero, ya era una ropa bastante tosca. También él se alimentaba, dice, de langostas, ya este es un tipo de insecto saltador, y de miel silvestre, un alimento barato que él podía encontrar ahí en sus alrededores. Marco 1:6. Mara Jimena. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langosta y miel silvestre. Amén, ahí está. Él comía langosta y miel silvestre, de eso se mantenía. Y después nos habla también que él estaba en el desierto, se había apartado en el desierto a predicar. Ya se dice que era en la intersección donde se unían dos ciudades, ya donde tenían que cruzar la gente de una ciudad a otra, y ahí él estaba predicando. Y por eso cuando pasaba, la gente se detenía a escucharlo. Y el ministerio de Juan es el cumplimiento, sabemos, de una profecía que está en Isaías. Y el bautizador dice que es de una voz del que clama en el desierto, dice, preparad el camino para la llegada del Mesías. Isaías 40, 3-5, hermano Julio. Amén. Vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad de nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Era una costumbre en esos tiempos de que cuando el rey iba a visitar alguna ciudad, alguna provincia, delante de él mandaba un siervo, ya que era el encargado de arreglar los caminos. Por eso habla de los montes torcidos, de lo que estaba torcido, enderezar los caminos. Y esa era una costumbre en ese entonces. Ya recuerden que también hablamos de los caminos que construyó el Imperio Romano. ¿Recuerdan una foto grande que les mostré donde estaban los caminos, cómo estaban hechos? Entonces, cuando el rey iba a visitar alguna ciudad o algún gobernador, dice que mandaba una comitiva delante de él. Eran unos siervos que iban arreglando, sacando las piedras grandes, si había algún bache, lo arreglaban también. ¿Y esto lo hacían para qué? Para que cuando fuera el rey con su comitiva, no se le fuera a mover el carruaje, no se cayera, ¿verdad? Y encontraba todo parejito. Y entonces, hablando de esto mismo, ¿verdad? Juan el Bautista, a través de esta profecía, habla de que él iba adelante allanando el camino, los caminos torcidos, tratando de enderezarlos también, ¿para qué? Para la llegada de este rey, ya que sabemos que es nuestro Señor Jesucristo. El mensaje de Juan, ya, como dije, es una palabra para el arrepentimiento. Es una palabra que también está para el día de hoy, para nosotros. Dice que Mateo 3, del 1 al 2, dice, en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo, y ahí vemos dónde estaba predicando él, arrepentíos, porque el reino de los cielos
se ha acercado. Importante, hermanos, ¿ah? Nosotros, dice la palabra que nosotros no le amamos primero, sino que Él nos amó primero. Amén. Él vino a nosotros. Hay una alabanza que cantamos que dice, tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré. Y yo cada vez que la canto, sí, la verdad las cosas que digo, Señor, tú fuiste el que me buscaste. Y yo creo que a todos nos pasa. ¿Ya? Es una alabanza hermosa, pero en el fondo, cuando la canto, trato de cantarla, le digo, Señor, gracias porque tú me buscaste, ¿ya? Porque tú te acercaste a nosotros. Y bueno, sí, nosotros tenemos que dar ese paso de fe, ¿eh? Tenemos que arrepentirnos. Porque algunos piensan que el primer momento que el Señor nos busca, ya estamos perdonados y ya estamos listos. No, hermano. El Señor nos busca, pero nosotros tenemos que arrepentirnos. A eso es importante. Amén. Nunca olvidar de eso. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, si no, la salvación no se hace real en nuestras vidas. ¿Ya? Somos salvos, pero ¿cuándo qué? Cuando nos arrepentimos. Eso tenerlo muy, muy en cuenta. ¿Ya? Una persona, y lo dejé ahí como un comentario para que no se nos olvide, no puede estar lista para aceptar a Jesús sin antes arrepentirse. Ya recuerden que aceptamos al Señor y dice que Él, a través de su Espíritu Santo, viene a morar en nosotros. Y Él no puede morar donde hay un corazón no arrepentido. ¿Ya? Recuerden eso es importante para que cuando compartamos la palabra del Señor, tenemos que poner esto bien, bien claro. ¿Ya? A veces se predica y escuchamos predicación, venga Jesús como está, el Señor lo recibe como está, y eso es verdad, el Señor nos recibe tal cual como venimos, pero tenemos que arrepentirnos. Ya tenemos que predicarles que las personas tienen que dejar su vana manera de vivir, se tienen que arrepentir de sus pecados. Si no, este arrepentimiento se convierte solamente en un malestar del corazón, en un remordimiento, pero no un verdadero arrepentimiento. ¿Qué nos dice 2 Timoteo 2:19? Hermana Jimena está, porque la perdimos. Amén. ¿Lo leo? Amén. Sí, Hermana. aquí estoy. Amén. Todas las hermanas Karen lo va a leer. Es que no sé, me lo había dado. Sí, no, Sí, a mí no me hermana lo... Karen. 2 Timoteo 2:19. Ok. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Amén, ahí está. ¿Ven? Tenemos que apartarnos de la iniquidad, del pecado. ¿Ya? Le vuelvo a repetir, predicamos, venga el Señor como está, el Señor lo recibe. Sí, el Señor lo recibe. Pero ¿qué dice después Jesús? El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Ya? Y sabemos que la figura de la cruz es muerte. ¿Ya? Cruz tenemos que asociarlo con muerte. Y a nosotros obviamente que la asociamos con el sacrificio del Señor, pero es muerte, eso es la asociación que tiene la cruz. Entonces dice, tome su cruz y sígame, o sea, muera cada día para sí mismo y tenemos que servir al Señor. Entonces es importante este tema, hermano, nunca olvidar. Aceptamos a Jesús, pero tenemos que arrepentirnos. ¿Ya? Y este arrepentimiento trae consigo los frutos. Ya tenemos que dar estos frutos dignos, como dice Juan el Bautista, de arrepentimiento. Mateo 3, del 7 al 10. Amén. No, hermana Nancy, disculpen. Amén. Amén. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿qué nos enseñó a huir de la ira venidera? Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también la hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Amén. Entonces tenemos que dar fruto, hermanos. Ya no... Amén. Se está predicando últimamente un evangelio muy, muy liviano. Ya, es que no tenemos que hablarle a las personas del pecado porque eso lo espanta de la iglesia. No tenemos que decirle que la homosexualidad está mala porque si no el homosexual no va a venir a Cristo.
Y eso no es verdad, pues, hermano. Tenemos que mostrar los frutos dignos de arrepentimiento. El que robaba, dice, no robe más. El que adulteraba, el que fornicaba, podemos ponerle todo lo que usted quiera en cuanto a pecado y no lo haga más. Ya, el que tiene el vicio del alcohol tiene que dejarlo. Ya uno dice, no, no puedo, me gana, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. ¿Ya? El que fuma, ¿ya? Porque está destruyendo con el cigarro, está destruyendo el cuerpo, dice que es del Señor, donde mora ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Y qué dice el Señor? El que destruye mi cuerpo, yo lo destruiré después a él. Entonces no tenemos excusa, hermano. Quizás hay vicios que venían de antes, cuando no éramos cristianos, y que nos cuesta dejarlos, pero sabemos que con el Señor podemos. Y tenemos que pedirle al Señor. Amén. Lo que pasa es que a veces no le pedimos al Señor de corazón. Como siempre cuento yo, la persona que ora el día viernes y le dice, Señor, no quiero tomar más, pero partamos el lunes porque el sábado tengo una fiesta. Ya ese hermano lo está haciendo de corazón. No está orando de corazón. Porque uno tiene que tomar la decisión hoy día. Si hay algo que le cuesta, tiene que dejar de hacerlo. Amén. Ya la persona o el hombre que es mujeriego tiene que dejar de estar, como le decimos en el buen chileno, vitrineando en la calle. Tiene que hacer él primeramente el esfuerzo, primeramente él dar ese paso, y el Señor, cuando ve que nosotros queremos, nos ayuda, porque el Señor no nos va a obligar. El Señor no nos obliga a nosotros, el Señor nos respeta, tenemos ese libre albedrío. Entonces, cuando nosotros damos ese primer paso, el Señor ahí viene y nos ayuda y pone todo el resto que nos falta. Nosotros tenemos que poner solamente ese 1%, podríamos decir, demostrarle al Señor que queremos dejar algo que nos cuesta, y el Señor pone todo el resto y nos ayuda, y nos saca en libertad. Es importante el tema del arrepentimiento. Nosotros en la clase Éxodo 1 tenemos un tema solamente hablando del arrepentimiento, cuando hablamos de la salvación. Entonces es importante tener esto en cuenta. Y ahí les dejo una pregunta para que ustedes mediten. ¿El peor pecador puede arrepentirse y ser perdonado por Dios? ¿Qué cree usted, hermano Julio? Amén. ¿Sí? Amén. Yo ¿Hay creo algún que pecado que el Señor no perdone? cualquier persona que viene al arrepentimiento, sea el que sea, porque muchas veces nosotros como seres humanos, un ejemplo, el mismo Maradona, como fue el estilo de vida de él. Hay una mafia muy grande detrás de este personaje. Incluso en Argentina, una persona que habló detrás de él lo encontraron botado muerto en un basurero. Entonces uno dice, no, este hombre se fue al infierno. Pero si realmente Dios le dio una oportunidad 2 o 3 horas antes de arrepentirse, ¿Dios lo perdona? Claro que lo perdona. Si es de corazón, sí, lo perdona. Pero nosotros eso no lo sabemos. Allá arriba a lo mejor vamos a encontrar gente que nunca pensamos que se ha arrepentido y van a estar allá arriba. Pero yo creo que el pecador, cuando viene con el corazón contrito y humillado y pide perdón de corazón, Dios perdona. Y el más malo ¿se acuerdan de un doctor que salió que había hecho no sé cuántos miles de abortos? ¿Qué cree usted, hermana Nancy? El Señor lo perdona, ¿no? Si se arrepiente de corazón, sí. Todo va en el arrepentimiento que sea de corazón, ¿verdad? Hermana Amén. Karen también dice que sí. Dios perdona. Sí. Amén. Podemos ver el ejemplo de cuando Jesús estaba en la cruz, los personajes que estaban a su lado. Ellos eran criminales porque para estar ahí en ese lugar era porque había cometido alguna falta y no eran buenas personas, no como Jesús, que él fue a la cruz sin tener ninguna culpa ni pecado, pero ellos sí se merecían estar ahí, pero uno de ellos se arrepintió y no dijo, no hizo la oración del penitente que tiene un orden, sino que sinceramente en la conversación se vio que se arrepintió. Amén. Y dijo, se dio cuenta que Jesús no había cometido ningún pecado para estar ahí, pero ellos sí habían cometido pecado. Entonces por eso él le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, se hizo efectivo, él predicó, él no llevó una vida santificada, no se preparó, sino que esperó el momento que fue la misericordia de Dios nada más, que estuvo en ese momento y él recibió salvación. Y eso es hermoso.
que Dios bueno y misericordioso. al instante. Amén. Hermana Jimena, ¿estamos todos de acuerdo? Porque a veces se nos pregunta como cristianos, oye, pero si está, porque se ven noticias tremendas, hombre violó a un niñito de 2 años y después lo tiró al mar. Hemos visto noticias terribles y uno dice, él no tiene perdón de Dios, y la gente que no conoce de Cristo nos dice, pero ¿y si él se arrepiente, si uno lo perdona? Y uno le dice que sí, entonces dice, pero ¿cómo? Pero de corazón. Es que, no sé, ¿alcanzan a escuchar? ¿Sí? ¿Sí lo escuchamos bien? Amén. Lo que pasa es que, bueno, uno de los himnos que yo encuentro muy hermoso, en el Monte Calvario. Y ahí realmente muestra lo que dice la palabra, pues, hasta el más vil pecador. Pero ese vil pecador y los pecadores que somos nosotros debemos dar fruto. O sea, hemos recibido a Cristo y sabemos que la sangre del Señor nos limpia de todo pecado y esa sangre continúa limpiándonos, continúa santificando nuestras vidas. Amén. Y una de las cosas es que no a cualquiera uno decía Pablo, no a cualquiera no le decía hermano, sino que aquel que estaba dando fruto, digno del arrepentimiento, digno del paso de fe que había dado, de recibir a Cristo como Salvador. Y eso es importante, que demos fruto. Y ahí lo compara con un árbol, siempre, bueno, ustedes saben que yo tengo árbol en mi casa y gracias al Señor ahí tengo un damasco que está dando ahí sus frutos, está muy lindo, pero tengo un palto que no ha dado fruto. Y yo le decía a mi esposo, si este año no da fruto, lo vamos a cortar. Porque da sombra nomás, pues, pero no produce lo que debería producir, que es fruto. Entonces es importante que en digamos, este ejemplo, es importante que en el reino del Señor nosotros estamos plantados bajo la palabra del Señor, amén. Esa semilla que está en nuestra vida, que es la palabra del Señor, tiene que producir fruto. Y si no está produciendo fruto es porque tenemos que preguntarnos a nosotros mismos qué está pasando. Y acercarnos al Señor, porque el propósito del Señor es que nadie se pierda. Ese es el propósito del Señor. Y bueno, hablábamos de este futbolista, pero detrás de él también creo que su abuela lo llevaba a la iglesia. Y detrás de mucha gente hay personas las cuales un día estuvieron en la iglesia. Y cuán importante que nosotros, que aquellos que estamos en la iglesia, debemos aprovechar ese tiempo de cualquier persona que venga de visita, que esté ahí, que un niño, un anciano, hablarle del amor y del perdón que solamente Cristo puede dar. Amén. Aprovechando este tiempo que estamos viviendo, de entregar un tratado, de dar una llamada telefónica, el compartir, como decía nuestro hermano Julio, la palabra con nuestros familiares, entregar el mensaje del Señor. Creo que es ese tiempo. Y como decía este himno, pues, el Señor perdona hasta el más vil pecador. Aleluya. Y entre eso estábamos nosotros. Como contaba la hermana Jimena, que la abuelita lo llevaba. Y siempre que vemos estas muertes de famosos, salen historias de gente que en algún momento, familiares, lo llevaban a la iglesia, algunos que iban de chicos. Ya sabemos la historia de Elvis Presley, que él cantaba en una iglesia bautista. La Whitney Houston también cantaba en una iglesia bautista. De ahí la fue a sacar un cazatalento y sabemos que terminó. Pero esperamos que esa palabra que en algún momento llegó a sus corazones, como dice el hermano Julio, en su último momento de sus vidas, que ellos hayan podido tomar ese paso de fe. Ya nosotros como cristianos no queremos, así como lo quiere nuestro Dios, dice que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es el mismo sentir que debemos tener nosotros. A pesar de cómo haya sido la gente, a pesar de lo que hayamos escuchado de ellos, tenemos que tener el mismo sentir que hay en nuestro Dios. Que Él no quiere que nadie se pierda, hermanos. Tenemos que tener eso en cuenta. Y por eso envió a su Hijo. Ya no hay ningún pecado tan grande que la sangre de Cristo no perdone. Ya, ni uno tan pequeño del cual tampoco debamos arrepentirnos. Tenemos un ejemplo, si usted lo quiere leer con calmita en su casa, el ejemplo del rey Manasés. Este fue el rey más malvado. Dice que por causa de este rey, dice la escritura que por causa de este rey, el Señor envió y lo envió al exilio. Por causa de este rey, porque este rey mató muchos profetas. Dice que los cortaba en pedacitos. Yo anoté algunas cosas de lo que hizo este rey. Dice que llevó a miles a adorar otros ídolos.
Manasés fue un rey malvado, dice que mató a los bebés, los echaba al fuego, los echaba vivos, muchos bebés a los sacrificios a los ídolos, cortó en pedazos a los profetas. Y dice que cuando el Señor lo tomó y se lo llevó cautivo, dice que ahí donde estaba detenido, preso, él se acordó de Dios y le pidió perdón. ¿Y sabe lo que hizo el Señor? Lo perdonó. Lo perdonó y lo restauró y lo llevó de vuelta a la nación, ¿no? Donde él estaba. Imagínense, y de ahí para adelante él empezó a restaurar las cosas para el Señor en el tiempo que le quedó. Entonces nos podemos dar cuenta que el Señor sí nos perdona al que sea, como dice el himno, al más vil pecador, si va con un corazón arrepentido, Él lo perdona. Y después de perdonarnos, ¿verdad? Tenemos que mostrar esos frutos dignos de arrepentimiento. Así es, Señor. Y esa es la pregunta para nosotros, o algún hermano o alguna persona que pueda ver esto en un futuro, como yo lo subo al YouTube, dice, ¿existe? Y deja estas preguntas planteadas allí, ¿alguna cosa en la que usted tiene que arrepentirse? ¿Se está alejando de Dios en algún aspecto de su vida? Y a veces el pecado nos aleja de Dios, ¿verdad? Porque esa vergüenza que viene cuando estamos en pecado, ¿qué nos hace? Alejarnos de Dios. ¿Ya? Pero ese sentimiento que pone el enemigo tiene que ser el sentimiento contrario. Si el Señor dice que el Señor no se avergüenza de llamarnos sus hijos, sabiendo que a veces pecamos. Pero dice que Él no se avergüenza de llamarnos sus hijos. Entonces cuando mi hija aquí, tengo 3 niñas chicas, hacen algo malo, yo quiero que ellos vengan a mí y me cuenten. Quizás van a tener su disciplina, pero pueden confiar en mí, igual las abrazo, si hacen algo malo y vienen llorando. ¿Qué es lo primero que hacemos como padres? Los abrazamos, ¿verdad? ¿No? Y después le preguntamos, ¿qué te pasó? Pero la primera reacción de un padre cuando ve a un hijo venir llorando, fuera la embarrada que se mandó, es abrazarlo. Po. ¿Qué te pasó? ¿Qué hiciste? Ya, porque a veces escucho abajo que mi señora la está retando y después vienen subiendo donde estoy yo llorando. Yo la abrazo y después les pregunto y obviamente que si necesitan su disciplina la van a tener. Y es lo mismo que hace el Señor con nosotros. Recuerden el hijo pródigo, ¿qué hizo? Dice que lo vio de lejos y salió él a buscarlo. Lo abrazó, dice que, y la palabra esa palabra en griego que lo besó, es que lo llenó de besos. No fue un solo beso. Dice que lo besaba y no lo paraba de besar. ¿Ya? Y el hijo no alcanzó ni siquiera a abrir su boca ni pedir perdón, porque él ya vio el corazón de esa persona, vio el corazón del hijo que venía arrepentido. Entonces, si hay alguien que está escuchando o va a escuchar esta palabra, sepa que el Señor lo está buscando para restaurarlo, ya no para condenarlo ni para hacerlo sentir mal. Si el Señor no vino a eso, vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Vino Amén. por lo peor, dice, lo menospreciado, Él vino. Amén. Mateo 3:2 dice arrepentíos. Ya es la palabra de Juan el Bautista, porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan bautizaba, dice, a los arrepentidos, era como un signo y un sello de su arrepentimiento. Ya ese era como un simbolismo, ya que los tomaba, y es lo que hacemos hoy en día. Ya lo que hacemos hoy en día en este bautismo en agua también simboliza, ¿verdad? Y cuando estudiamos el bautismo en agua, cuando entramos al agua, ¿verdad? La muerte y pasamos a nueva vida. ¿Ya? Entonces aquel baño simbolizaba la limpieza moral del alma. Amén. Recuerden que en los tiempos de Jesús ya también había gente, y se me estaba quedando atrás eso, había gente que se convertía al judaísmo, que eran gentiles y querían ser judíos. Ellos tenían que pasar por un ritual. ¿Ya? ¿Cuál era este ritual? Que esta persona lo tomaban y lo llevaban donde había una fuente con agua, ¿ya? Tenía como una escalerita, y mientras él iba bajando al agua, los otros judíos que estaban ahí alrededor de ellos, el sacerdote y otros judíos importantes, empezaban a recitarle la ley. Mientras él iba descendiendo al agua, este era un ritual, ¿ya? Del prosélito que se quería convertir al judaísmo. Entonces, mientras iba entrando al agua, se iba sumergiendo, le iban recitando la ley, ¿ya? Hasta que él quedaba sumergido completo. ¿Ya? Eso era un ritual que se hacía en esos tiempos. Entonces, por eso el ritual del bautismo también lleva un simbolismo. ¿Ya? Y por eso tiene que ser por la forma correcta, ¿ya? Por inmersión. ¿Ya? La palabra bautismo significa literalmente sumergirse completamente. ¿Ya? Cuando los niñitos chicos en ese tiempo, entre los amigos decían, vamos a bañarnos ahí al río y vamos a tirarnos piquero, ¿verdad? Esa era la palabra bautismo. Sumergirse completamente. Entonces de ahí venía este simbolismo, ya que se hacía y que después también lo hacía Juan el Bautista.
Es lo que se hacía con las personas que querían convertirse. Juan prometió, dice, un nuevo bautizador y un nuevo bautismo. En Mateo 3:11 dice, yo a la verdad, palabra os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. En ese tiempo, ¿se acuerdan que hay un episodio que el Señor le lava los pies a sus discípulos? En ese tiempo la cultura era que cuando llegaba alguien, el siervo de la casa iba y le lavaba los pies. ¿Ya? Eso era como lo más bajo o lo más difícil que hacía un siervo. Era como una función bastante baja, por decirlo de alguna manera. Pero nunca le desataba el calzado a la persona. Eso sí que era lo peor. Eso no se hacía, imagínense. La persona que iba y recibía este lavado de pies, él tenía que sacar sus calzados, desatarse y todo. ¿Ya? Y el siervo solamente le lavaba los pies. Entonces, por eso, imagínense lo que dice Juan el Bautista. No soy digno ni siquiera de desatar el calzado de sus pies. Entonces después termina y dice, lo bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Ya? Una persona no puede estar lista, lo vuelvo a repetir, sin antes haberse arrepentido. Y debemos mostrar, lo vuelvo a repetir, y lo dejé 2 veces pegado, dignos de arrepentimiento. ¿Ya? Y Juan reprendía a estos líderes religiosos, ¿ya? Para que ellos pudieran dar evidencia de ese verdadero arrepentimiento. ¿Ya? Porque estos religiosos de esa época no estaban dando esos frutos. Ya recuerden que cuando llegó el publicano, el que cobraba impuestos, dice que el Señor después fue y comió con él, y este hombre realmente se arrepintió y que dijo, voy a devolver todo lo que he cobrado de más. ¿Ya? Y algunos le iba a devolver 4 veces más de lo que había cobrado. Ya estos publicanos eran judíos, que los romanos los contrataban para cobrarle los impuestos al pueblo. Recuerden que este pueblo ya estaba subyugado bajo el imperio romano y tenían que pagar impuestos. Entonces, ¿qué hacía el pueblo romano? Para asegurarse de que subieran los gastos que tiene la gente y las entradas que tenían, contrataban a los mismos judíos a cobrar este impuesto. Y eso eran los republicanos. ¿Y qué ganaba la persona que cobraba el impuesto? Lo que podía cobrar de más, imagínense. Este republicano cobraba el impuesto que correspondía al imperio romano y además cobraba en exceso, y eso que cobraba en exceso quedaba para él. Entonces, este publicano, ¿qué hizo? Mostrando estos frutos dignos de arrepentimiento, devolvió 4 veces más de lo que había engañado a la gente. Entonces, ahí tenemos un ejemplo concreto de que cuando la persona realmente se arrepiente, tiene que mostrar frutos. Tiene que mostrar frutos. Ya nosotros también, si nos arrepentimos y hay alguna cosa que hicimos mal, tenemos que tratar de arreglarla en lo posible. Ya cuando se puede lo hacemos, y hay cosas que realmente no se van a poder, y las dejamos en las manos del Señor para que Él haga. ¿Cuáles son los propósitos? Son las 12. Propósitos de este bautismo en el espíritu, del bautismo. Lo primero que hace el bautismo, nos purifica. Ya dice que, como lo leímos, el bautismo, Espíritu Santo, dice, lo bautizarán en Espíritu Santo y fuego. Y entonces, recuerden que hace el fuego al oro, lo va purificando. Ya cuando usted quiere un oro más fino, de más quilataje, lo tiene que volver a meter al fuego. Y mientras más usted lo mete al fuego, va saliendo el oro más puro y por eso es más caro. El fuego es un símbolo de Dios. Vamos a ver este punto y vamos a terminar ya porque son las 12. Hebreos 12, 28 al 29. ¿A quién se lo di? Hermana Karen. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Mediante ella sirvamos a Dios, agradeciéndoles con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Amén. Ahí tenemos un simbolismo, ¿verdad? Dios es el fuego consumidor. Dice, hay una otra escritura que dice Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Entonces, a veces se predica nomás este Dios de amor, que no es malo predicarlo, pero llega un momento en que tenemos que predicar del fuego consumidor. Yo tenía una tía que venía a trabajar aquí en mi casa y era súper católica, bien, todavía es. Y harto tiempo yo le predicaba, hablábamos de la escritura, y siempre éramos. Pero yo hubo un momento que ya se iba a ir, no sé, pues se iba la próxima semana, ya los últimos días que estuve, yo le empecé a predicar de este fuego consumidor de Dios, ya que no solamente era amor, porque quizás ya después no iba a volver. Y es necesario, hermano, a veces hablar de eso, del pecado, de que si la gente no se arrepiente,
se va al infierno. Tenemos el ejemplo de Jesucristo, que él también predicó del infierno. También habló, ¿verdad?, de este lloro y crujir de dientes para las personas que no se arrepientan. Entonces es un simbolismo el fuego. Dice, él se apareció a Moisés, todos conocemos la historia, como la zarza ardiente, ¿se recuerdan? Ya, cuando estaba Moisés se le apareció esta zarza que no se consumía, ya, un fuego que nunca se consumía, y ahí le habla al Señor a través de esta zarza. Y ahí tenemos un ejemplo concreto de que hay un fuego que no se consume, que puede estar ahí continuamente, continuamente encendido. ¿Ya? Y hablando también del castigo, cuando el Señor dice que se van a ir al infierno, donde van a estar eternamente en esta llama o consumiéndose. Entonces ahí podemos ver un ejemplo concreto para los que dicen que el infierno no existe y que cómo es posible que vaya a haber este fuego, esta llama constantemente y eternamente. Ahí hay un ejemplo concreto, esta zarza que ardía pero no se consumía. Juan describió ahí en el Apocalipsis los ojos de Jesús como llama de fuego. Apocalipsis 19:12. ¿Lo tiene? Hermana Jimena. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Amén. ¿Verdad? Ahí tenemos los ojos de Jesús como unas llamas de fuego. El fuego es el símbolo de la santidad de Dios. Mira, su naturaleza es fuego y luz. Primera de Juan 1:5. Hermano Julio. Y con esto ya vamos a ir concluyendo. Este es el mensaje que hemos oído de él. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Amén. Dios es luz y no hay tinieblas en nuestro Dios. Y el segundo punto, que yo creo que lo vamos a conversar ya para las próximas semanas, el bautismo en el Espíritu Santo nos da poder. Ya para tener un poquito más de tiempo para hablar de eso, ya que es bastante importante que tengamos y que nos llenemos del Espíritu Santo para poder tener este poder que nos da para tener victoria primeramente sobre el pecado, ya para ser dirigidos por este Espíritu Santo y para también testificar a los demás, ya para que el Señor vaya entregando palabra cuando necesitemos testificar de su nombre. Amén. Vamos a dejarlo hasta aquí, vamos a concluir para la próxima semana con este punto. Y vamos a seguir obviamente estudiando la vida y los comienzos de nuestro Salvador. Ya puede abrir sus micrófonos. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Creo que está nuestra hermana Andrea conectada. Le saludamos, hermana, y le mandamos muchos cariños. Amén. No sé si alguien quiere decir algo. Hermano Julio, hermana Karen, hermana Nancy, antes que terminemos. Amén, hermano. Que terminemos, perdón. Para ir al culto. Amén, hermano. Con relación a la pregunta que se hacía con respecto si Dios perdonaba, porque lo demás, había incluso cosas que yo no sabía que a uno lo va sacando de la ignorancia a veces. Pero con respecto a la pregunta que se hacía si Dios perdonaba al pecador, es increíble la misericordia de Dios, incluso hasta la misma enfermedad podemos ver la misericordia de Dios. A veces se dice, oye, este hermano tanto tiempo que lleva enfermo, postrado en cama. Eso es misericordia de Dios, porque a veces nosotros no conocemos el corazón del hombre y nosotros no sabemos si Dios hay algo en él que está mal ante Dios y Dios a través de la enfermedad va purificando a ese hombre o a esa mujer. Y la misericordia de Dios llega hasta el momento cuando ya esa persona se arrepiente y solamente entre Dios y él se sabe, y él se arrepiente y Dios se lo lleva. Pero una de las cosas que justamente mientras se hablaba, el Señor nos empezó a recordar momentos que nosotros hemos vivido con mi esposa durante el tiempo del Evangelio. Y nos acordábamos de un vecino acá que también era una persona mundana y el Señor nos permitió ir a predicar en sus últimos días de enfermedad. Y quería mucho a Esteban cuando era chiquitito, pero una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención, una oportunidad cuando yo trabajaba de noche en una empresa de seguridad y salía a las 7 de la mañana de mi turno. Y trabajaba ahí en la Asociación Chilena de Seguridad. Salgo del turno, bajo por Pedromón a llegar a Carrera y había un indigente en la esquina, una persona que no estaba tomada a esa hora, y me dice, amigo,
Y yo estaba recién pagado realmente. Y me dice, amigo, ¿me puede dar unas moneditas? No, le dije, yo lo único que quería a esa hora es llegar a mi casa realmente. Cruzo la calle y literalmente, hermano, sentí como el Señor tomó, como que tomó mi espalda y me hizo devolverme. Me devolví, po, yo para entregarle unas monedas realmente. ¿Sabe, hermano? Terminé abrazado con ese indigente, un ex hermano pentecostal, apartados por años del Evangelio, hermano. Y en ese momento él se reconcilió con el Señor. Fue un momento tan hermoso, hermano. Los dos llorando, abrazados. Yo creo que en ese momento nadie se preocupa si él tenía piojos, si estaba hediondo, no. Era un asunto tan personal de lo que estaba haciendo el Señor, y el abrazo, y le dije, ya es tiempo que se reconcilie con el Señor, pues le dije, porque usted no sabe si este es el último día. Amén, me dijo, y hizo el trato con el Señor. El hombre lloraba. Después que me despedí, él levantaba los brazos al cielo y se fue, pues. Gracias, Señor. Él gritaba así a toda boca, gracias, Señor, por reconciliarme contigo, por perdonarme. Nunca más vi a ese indigente realmente. Y es típico ver a los indigentes en la calle. Nunca más lo vi. Entonces me vine aquí a la casa, le conté a mi señora lo que me había pasado. Yo venía, pero súper contento, alegre. Y mi señora entra en lengua y tuvimos un banquete ahí en la pieza. Entonces uno decía, mire cómo hace el Señor. Si yo no me hubiera devuelto, claro, el Señor hubiera tomado cualquier otro instrumento, pero me hubiera perdido esa hermosa bendición de poder ser parte, y yo creo que a todos nosotros nos ha pasado en algún momento, de ser parte de lo que Dios hace en su obra. Y Él me permitió en ese momento de orar por ese hombre. Y de ahí, bueno, desde ahí que el Señor como que fortaleció mi vida, y yo siempre cuando le hablo a alguien y veo que está equivocado, yo me tiro con todo realmente. Y predico y le hablo del Señor, porque yo no sé si es su último día. Entonces que no quede en mí o en algún hermano decir, hoy no le prediqué, como una sierva que una vez me decía, ¿sabe? Me encontré con fulana de tal y estuvimos compartiendo, y justamente me hizo una pregunta. Me dijo, oye, ¿sabéis qué? Me gustaría tener lo que tú tienes, porque ella le predicó de Cristo. Me gustaría tener lo que tú tienes, le dijo. ¿Y qué le dijo? No, pues justo venía la micro y me fui, tuve que venirme. Pero no le predicaste de Cristo, le dije. Era el momento de entregar el plan de salvación si ella quería lo que tú tenías, a Cristo. Y decía, ojalá hubiera sido el Señor haya, porque a los 2 días después murió, ella tenía cáncer. A los 2 días después murió. Entonces, ahí es donde uno tiene que aprovechar ese momento, esa instancia que el Señor nos da de pregonar la palabra y de entregarle el plan de salvación. Ahora, independiente si la persona quiere o no quiere, eso ya. Pero uno tiene que ser obediente. Entonces, mientras se hablaba de eso, tiene el recuerdo de uno, y uno dice, gracias, Señor, porque tú nos has hecho partícipe de todas estas cosas para tu obra. Y eso es bonito, hermano. Amén. Sí, el Señor siempre nos va a usar, y por eso tenemos que estar dispuestos, y por eso nos preparamos también. Es importante estar preparado en la palabra. Amén. Y tener una comunión con el Señor, porque el Señor cuando nos habla, esperemos que no nos tironee como tironeó el hermano Julio, pero tenemos que llevar la palabra. A mí también me pasó algo parecido al hermano Julio cuando yo trabajo harto en terreno, y también pues, a veces ando con Biblia y cositas para los niños, libritos, y había una niñita en una casa, yo andaba encuestando, había una niñita en una casa, y que me saludó, hola, hola. Y la camioneta me quedó como a 50 metros de la casa. Después cuando me iba devolviendo, sentí del Señor que llévale una Biblia de niñito a esa persona, a esa chiquitita que estaba ahí. Y entre mí dije, no, que lata, me voy a tener que devolver. Y cuando ya me iba subiendo y a echar a andar el motor, de nuevo, me tuve que parar el motor, sacar una Biblia que andaba trayendo de niño y llevársela. Entonces el Señor siempre nos va, no reprende, pero tenemos que ser obedientes. Así lo importante no es que si el Señor nos dice 2 o 3 veces, tenemos que hacerlo. Lo importante es hacerlo a la primera, pero estar atento a la voz del Señor, y eso se consigue en comunión. Sí. Comunión y tener corazones dispuestos. Cada vez que nos levantemos en la mañana a orar, Señor, pon a alguien en mi camino para yo hablarles de ti. Y estar con esa disposición. Amén. Hermana Jimena, hermana Nancy, algún testimonio, todavía quedan 2 minutos, 3 minutos. Amén. Si no, lo dejamos acá. Y nunca debemos olvidar eso, pues, bueno, que a veces nosotros empezamos a preguntarnos, o a veces hemos escuchado de otras personas también decir, no, ¿cómo el Señor va a salvar a esta persona? Y como que nosotros empezamos como a cuestionar cosas, pero yo creo que la gran primicia, y para mí un hermoso texto, cuando dice que el Señor no quiere que nadie se pierda. Y eso va unido a que Él murió por todos. Entonces, nosotros no somos Dios,
hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Cristo. Y nosotros somos, el Señor nos ha dado el gran privilegio de entregar su palabra a través de la predicación, de la enseñanza. Y creo que ese gran privilegio que el Señor nos honra en nuestras vidas, debemos siempre aprovecharlo, pues. Si el hermano Julio no hubiese sido obediente, si de repente no nos devolvemos a hacer algo, yo siempre recuerdo, yo estaba en el consultorio esperando los remedios y se acerca una ancianita. Y ella se iba porque ella estaba observando. Usted sabe que uno tiene harto tiempo ahí, harto tiempo esperando. Y estaba ahí y la estaba observando yo, porque justamente está en la puerta donde entregan los remedios. Y ella se devuelve y me dice, yo no me puedo ir de aquí sin decirle que Jesús le ama. Y yo le dije, amén, lo creo y sé que me ama. Y la verdad que nos gozamos ahí con la ancianita y eso es, por hermano, ser obediente y saber, pues, como dice nuestro hermano, no sabemos si el día que el Señor nos llame a su presencia o llama a la persona que le está dando su oportunidad, y Dios es un Dios de oportunidades. Siempre el Señor está presto a perdonar, su sacrificio fue perfecto. Así que, amén, pues. Dispongámonos, como dice nuestro hermano Rodrigo, Señor, danos la palabra ahí, en la micro, donde nos movemos a diario, que el Señor nos use, seamos sensibles a la voz del Espíritu Santo. Amén. Y no Que Dios les miremos bendiga, hermanos. como miramos nosotros el parecer. Aunque a veces decimos, no, esta persona, ¿qué va a recibir del Señor? Pero no miremos eso y seamos obedientes a la voz del Señor y siempre prediquemos y prediquemos del arrepentimiento, que es importante. Amén. Hermana Nancy, la veo pensativa. Es que Dios no hace excepción de personas. Nada, eso estaba pensando. Que Dios tiene misericordia de todo y muchas veces nos ha pasado que vamos en la micro y alguien me mira y le digo, Cristo te ama. Uno trata de decirle y la gente se queda con gozo, o a otro, a uno nos rechaza. Eso. Sí, pero el rechazo no es tema nuestro. Nosotros estamos enviados a predicar. No a nosotros, es a Cristo. Sí, nosotros predicamos y dejamos la palabra y que el Señor hace su obra. Y si la persona no quiere recibir, no quedó en nosotros de que esa persona no recibió nada. O que no quiso aceptar al Señor. Amén. Hermano Julio, ¿usted nos puede despedir en oración? Porque ya va a empezar el culto de mediodía. Amén. Amén. Señor Padre, vamos ante su presencia, Señor, una vez más en esta tarde, Padre Santo, agradeciendo su amor, su misericordia, agradecer, Señor, por esta palabra, Señor, que también nos hace, Señor, a nuestra vida espiritual. Amén. Gracias, Padre, por lo impartido en tu palabra, Señor, por la enseñanza que deja. Y vienen recuerdos también de lo que usted hace en nuestras vidas, Señor. Amén. Le agradecemos por todo su amor y misericordia. Bendiga a cada uno de nuestros hermanos, Señor, su familia, Padre Santo, y úsanos para la gloria y honra suya, Señor, pregonando tu evangelio a las personas que usted necesita, Señor, que sean salvas, Padre. Gracias, Padre, por este día, Señor, que la semana, Señor, sea bendecida, fortalecida por usted. Podamos buscar cada día de usted, Padre Santo. Bendiga a cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bendigo. Un abrazo, hermana Andrea, a la distancia. Amén. Un abrazo a su familia, que Dios consuele su corazón. Que Dios le dé paz y fortaleza. Amén. Amén. Sabiendo que nuestra hermana está en la presencia del Amén. Señor, disfrutando, descansando, sin dolor, sin enfermedades y muy mejor que nosotros. Mejor que nosotros. Amén. Un abrazo. Amén. Ahí. No sé si nos está escuchando. Saludos a mis hermanos. Dios les bendiga mucho. Amén. Nos vemos para la próxima. Despídense ahí a sus Dios micrófonos. le bendiga, bendiciones. Dios les bendiga, Amén, bendiciones. hermanos. Nos vemos. Saludos, Recuerden, hermana el Nancy, próximo a su domingo. padre, hermano, Ya. Julio. Recuerden, Amén, amén, el próximo amén. domingo tenemos Bendiciones. Santa Cena. Ah, sí. Recuerden, importante, tenemos Santa Cena. Ya el hermano, aprovecho a pasar al tiro el aviso, el hermano tiene que ir a la congregación a buscar las copitas que va a necesitar de acuerdo a su grupo familiar. Ya la galletita de soda, la que usted quiera compartir, la compra usted o la tiene usted en su casa. Ya te Solamente arriba, se va a entregar el vasito con el jugo El jugo de de la vid. uva. Ya, para que usted vaya. El Hermana Jimena, viernes. ¿qué hora están entregándolo? ¿Usted tiene mayor detalle? El día viernes se van a entregar, así que para que vayan a retirar de acuerdo a la De lunes a cantidad de viernes. personas.
de acuerdo a las personas, se le va a entregar un vasito tapado para que se lo pueda llevar y el domingo se va a hacer la Santa Cena, Vía Zoom y por YouTube. justamente. Y A mí me dijo Rubén que bueno, era el pastor Rubén de la lunes galleta a sin viernes, sal. que se ¿Perdón? iba a entregar la copa de lunes a Sí, viernes. este viernes se va a entregar. No, pero era toda la semana. Lo que pasa es que este martes me parece los van a llenar Ah, ya. Pero de todas maneras igual vamos a ir informando Sí, a los hermanos para que a medida que puedan pasar por la iglesia a retirarlo. sí, Así porque que vamos a ir informando ahí. todo el mismo día viernes. Claro, sí, la idea es que puedan ir antes Para a que, retirarlo. para que ¿Mm? dispongamos nuestro corazón ahí, tengamos un espacio donde podamos compartir en familia esta Santa Cena que vamos a tener el día domingo. Así que los dejamos invitados de antemano. Y si usted no pudo pasar a buscar su copa a la iglesia, igual participe, igual conéctese y estemos todos en comunión. Amén. Ahora sí nos despedimos. Dios les Amén. bendiga. Dios le Nos vemos. bendiga, hermano. Bendiciones, cuídense. Maranata. Maranata, Cristo viene. Chao, chao. Amén. Saluda a su papá, hermana Jimena. Saludos a la familia. Saludos. Bendiciones. Gracias, Dios les Chao. Amén, bendiga. amén. Bendiciones, hermana Nancy. Bendiciones, Amén. Rubén. Y hermano Dios Rodrigo. les bendiga. Nos Dios les veremos. bendiga. Dios quiere. Bendiciones.